Las reglas del salón de clases son una serie de condiciones que son elaboradas con el fin de mantener el orden y la armonía del grupo estudiantil. Con ellas, el profesor puede dictar los derechos, deberes y reglamentos diarios de los escolares. Además, generan una enseñanza en los alumnos que les ayudará a su disciplina en el colegio y en su vida diaria. Con normas dentro del aula se garantiza que exista buena convivencia, mejor comunicación y seguridad en los estudiantes. Es positivo que dicho reglamento sea elaborado con la opinión de todos los involucrados en el salón de clases. Esto busca mejor entendimiento, comprensión y hacer saber las consecuencias de faltar a las reglas. Los lineamientos pueden ser sencillos o complejos, lo cual suele estar determinado por la edad de los alumnos. Las reglas suelen ser escritas en segunda persona y positivamente. Además, se recomienda colocarlas en carteles visibles en el salón. Estas pueden incluir temas sobre horarios, convivencia, tareas, materiales, entre muchos otros. A continuación se nombran algunas de las reglas del salón de clases más importantes. Si quieres aprender más de este u otros temas, visita lifeder.com y busca en el buscador. Sé amable y respetuoso. Con esta norma se incentiva al estudiante a ser cordial y respetar tanto a sus compañeros como al educador. Respeta al maestro o la maestra. Esta indicación le deja claro al estudiante que debe mantener respeto hacia la educadora. Además, debe hacer caso a las ordenanzas diarias. Levanta tu mano para hablar. Este tipo de lineamiento indica que si se desea comunicar algo al educador, se debe levantar la mano y éste le indicará cuándo tomar la palabra. Sé sincero. Se refiere a que el alumno debe ser honesto y decir la verdad. No está bien visto decir mentiras. Pide permiso para acudir al baño. Dicha pauta indica al estudiante que debe solicitar autorización a su maestro o maestra para ir al baño. Regla ligada a la del alzar la mano para hablar, puesto que debe ser de esa manera que se acceda a dicha petición. Llega puntual a la escuela. Dicha norma le indica al estudiante que debe llegar puntual al horario estimado para acceder al salón. Trabaja en silencio. Esta indicación permite a los estudiantes realizar sus trabajos de manera silenciosa en su lugar. Cuida la escuela. Esta regla se refiere a que el alumno debe respetar la escuela, tratarla bien y evitar hacer destrozos. Saluda y despídete. Esta regla indica al estudiante que debe saludar a su maestro y compañeros de clases al llegar. Además, despedirse al terminar el día de clases. Mantén limpio tu lugar. Esta indicación le hace entender al estudiante que debe conservar su área de trabajo limpia y en buenas condiciones. No traigas aparatos electrónicos a la escuela. La regla deja claro que no se debe llevar al colegio ningún teléfono móvil, videojuego o tablet. Usa tu uniforme. Indica a los estudiantes que debe ir con el uniforme previamente indicado en la escuela. Llama a tus compañeros por su nombre. Con esta regla, el alumno sabe que debe dirigirse a sus compañeros de clases por su nombre de pila, no por ningún apodo. Coloca la basura en su lugar. Esta norma indica que existe un lugar específico donde deben ir los desperdicios generados en el salón de clases. No pelees ni insultes. Esta medida busca la armonía entre los estudiantes. Para ello, sugiere evitar peleas o discusiones innecesarias y promoviendo el diálogo. Entra y sal de forma ordenada al salón de clase. Esta reglamentación indica que se debe mantener un orden específico, ya antes determinado, para entrar o salir del salón de clases. No comas en el salón.
Esta regla indica la prohibición de ingerir algún tipo de alimentos dentro del salón de clases. Habla en voz baja. Esta medida indica que se debe mantener un tono de voz adecuado dentro del aula de clases. Siéntate correctamente. Indica al estudiante que debe tomar asiento de manera correcta, en su lugar asignado. No está permitido jugar en medio de la clase. Con esta política se le indica a los alumnos que no se debe iniciar juegos violentos. Con ello se evita que alguno pueda resultar herido. Empieza el día con una sonrisa. Esta regla busca que el estudiante mantenga buen ánimo al comenzar su día de clases. Trae los materiales necesarios a la escuela. Este tipo de regla se pone en uso cuando el profesor indica al alumno que debe traer alguna tarea enviada anteriormente para el hogar. Asimismo, si fue solicitado algún material de apoyo para una actividad, no debe olvidarse. No digas palabras malsonantes. Indica al estudiante que no debe expresarse de manera vulgar y cuidar su vocabulario. Respeta opiniones de tus compañeros y de los maestros. Esta norma indica que se debe mantener respeto por las opiniones expresadas en el salón de clases, tanto de alumnos como maestros. No corras dentro del salón. Esta pauta indica a los alumnos que deben caminar calmadamente dentro del salón de clases. Cuida los libros. Indica que se debe tener sumo cuidado a la hora de usar los libros. No se deben arrancar sus hojas, ni doblarlas o rayarlas. Cuida tus cuadernos. Esta reglamentación se da para que los alumnos mantengan en óptimas condiciones sus cuadernos. No interrumpas cuando alguien habla. Esta regla indica al estudiante que debe mantener silencio cuando otros estudiantes o maestros estén hablando. Usa las palabras mágicas, por favor y gracias. Regla que indica al alumno que debe solicitar las cosas diciendo por favor y no olvidar agradecer a la misma persona. Ordena los materiales de trabajo. Los estudiantes deben tener claro con esta regla que al realizar algunas actividades prácticas se debe dejar todo organizado. Asimismo, recoger los materiales usados para dicho trabajo. Mantén limpias tus manos. Una norma muy común en preescolar, donde se le indica al estudiante que debe mantener sus manos siempre limpias. Juega con todos tus compañeros y compañeras. Norma que permite al estudiante llevarse bien con cada uno de los alumnos que le acompañan en el aula. Pide permiso para salir del salón. Indica al estudiante que debe solicitar autorización del maestro o maestra para poder salir del salón de clases. No faltes a la clase de manera injustificada. Dicha norma le indica al estudiante que debe asistir a clases a diario y de no hacerlo debe ser por una causa justificada, como por ejemplo por una enfermedad.